Me presento, mi nombre es Claudio Espinosa y junto con Matías Carrasco elegimos como proyecto la influencia afrodescendiente en la independencia de Haití. Para complementar nuestro trabajo, entrevistamos a la profesora Elsa Maxwell, profesora de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesora de Literatura y del ramo de COR. La intención de la entrevista es complementar nuestro trabajo con su visión como experta en la literatura caribeña. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Elsa Maxwell, soy profesora de literatura del Departamento de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez aquí en Viña del Mar. Y mi área de expertise, de acuerdo a mis estudios doctorales, es la literatura caribeña, del Caribe anglófono y el Caribe hispano. Sí, yo creo que es bien interesante ver las diferencias, sobre todo en los últimos 10 años. Yo me acuerdo cuando llegué a vivir en Chile hace unos 13 años, era muy poco común encontrarse con una persona de color, una persona proveniente del Caribe en Chile. Tal vez la gente miraba por la curiosidad de encontrarse con una persona de color. Eso obviamente ahora, sobre todo en los últimos 5 años, ha cambiado muchísimo y hay una población haitiana establecida. Santiago tiene ya varias comunidades haitianas y están llegando también a todas las regiones de Chile. Yo creo que hay que distinguir entre la perspectiva o la imagen de los haitianos que se encuentran en la prensa, que muchas veces tiende hacia una visión de como una invasión haitiana, la llegada de hordas, el uso de palabras que de alguna forma categorizan a los haitianos como si fueran animales, algo que estudiamos también a principio del semestre en el curso con respecto a los esclavos. Pero eso yo creo que también es muy diferente a la experiencia de los mismos chilenos con los haitianos. Pensando también en el documental que vimos en el curso, donde entrevistan a varios chilenos en un pueblo en el sur, donde la llegada de haitianos ha significado la formación de lazos, la formación de amistades muy profundas. Entonces yo creo que cuando es persona a persona está la posibilidad de un intercambio cultural mayor, pero muchas veces en la prensa se muestra de otra forma, con un tono negativo hacia la presencia haitiana en Chile. Bueno, primero es importante notar que no soy historiadora, tampoco experta en la historia del Caribe, pero sí puedo darles algunas ideas generales que se vinculan también con la literatura de los afrodescendientes. Los primeros africanos llegan al Caribe, de hecho junto con los primeros colonizadores provenientes de España, y luego de 20-30 años empiezan ya a importar esclavos al Caribe para trabajar sobre todo en las minas en la isla de la Española, una vez que empiezan a fallecer las poblaciones indígenas. Entonces se ve en ese contexto cómo empiezan a recurrir al continente africano para proveer una mano de obra a las minas y luego a las plantaciones de azúcar en el Caribe. Entonces podemos decir que la gran mayoría de los africanos que llegan al Caribe y a Estados Unidos, también a Sudamérica, llegan en primeras instancias por la trata de esclavos. Yo creo que como la isla de la Española es la primera isla que se coloniza, es un punto de ensayo, es un punto de experimento de parte de la corona española en términos de la importación de esclavos, la colonización misma, la explotación económica de la isla. Entonces ahí vemos en el caso de la Española cómo van ensayando, experimentando con distintas formas de colonizar. También es interesante porque la Española, si bien es una isla, luego se va a dividir en dos colonias. La parte oriental de la isla, que es bajo el dominio del Imperio Español, que hoy en día es la República Dominicana, que con el tiempo se va a dedicar, sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XIX, a la ganadería, más a la producción agropecuaria local, en contraste con la parte poniente de la isla, que era la colonia Saint-Domingue de Francia, y luego se convierte en Haití como república independiente.
Y es muy interesante porque si en la República Dominicana o como colonia de Santo Domingo se dedica principalmente a la ganadería, en el lado francesa de la española notamos la conformación de un sistema de plantación del monocultivo, sobre todo de la caña de azúcar, en las distintas, toda la región del norte de Haití, que era una región muy fértil, donde se instalan estas grandes plantaciones que trabajan a partir de una mano de obra esclavizada y que producen azúcar que se exporta hacia Francia. Entonces es muy interesante hacer esa comparación entre lo que hoy en día es Haití, la colonización de Saint-Domingue, donde se instala este sistema de plantación como un régimen económico que va a determinar toda la estratificación de la sociedad y este pirámide social a partir de la estratificación entre blancos y una gran masa esclava. Bueno, creo que un referente muy importante con respecto a la experiencia de los esclavos y los esclavistas en los ingenios sería la obra de los jacobinos negros de James, un historiador, un intelectual caribeño que escribió una de las primeras obras sobre la esclavitud en Saint-Domingue. Y él relata, captura la experiencia en los ingenios, sobre todo en los primeros capítulos, describiendo primero la trata, de la llegada de los esclavos y luego su inserción dentro de los ingenios de azúcar. Era un tipo de trabajo manual, muy duro, las horas muy extensas, a veces trabajando 12 horas al día, con muy poco tiempo para descansar, muy poco tiempo para comer, para preparar sus alimentos. Un trabajo que no distinguía entre edades, tampoco entre condición social, muchas veces personas mayores trabajando en los campos, trabajando en los ingenios. Un trabajo muy duro que si bien no hay muchos registros de la perspectiva de los mismos esclavos, se ha logrado reconstruir cómo era la rutina de trabajo en los ingenios para poder procesar cosechar y procesar la caña de azúcar. Y es interesante porque los esclavistas o los blancos que trabajaban, los mayordomos que trabajaban en las plantaciones en general, era un número muy pequeño, muy reducido. Los mismos dueños de las plantaciones muchas veces vivían en Francia. Entonces, en ese sentido, eran en muchos casos ausentes, mientras que tenían administradores que se hacían cargo de administrar los ingenios en las plantaciones. Bueno, diáspora es un concepto que utilizamos para hablar de la experiencia de los afrodescendientes en las Américas. Diáspora es un tema, es un concepto que proviene del griego, y la idea detrás es la idea de una dispersión de un pueblo que de un centro se dispersa hacia varios lugares periféricos. En ese sentido es el desplazamiento de ese pueblo a diferentes lugares, el asentamiento de ese pueblo en diferentes puntos. Cuando hablamos de una diáspora también se refiere a un anhelo por volver, esta idea de que si bien han tenido que emigrarse, han tenido que desplazarse de un lugar a otro, sigue existiendo una preocupación por el bienestar del lugar de origen y un anhelo, aunque puede ser un anhelo que no se cumple, pero de volver al lugar de origen. La diáspora también implica la preservación de una cultura, una identidad colectiva que se vincula a ese lugar de origen y que se traspasa de una generación a otra. Entonces, en ese sentido, diáspora es es un concepto muy amplio porque puede referirse incluso a las generaciones, la segunda, tercera, cuarta generación de pueblos que se han dispersado y cuyas generaciones subsiguientes mantienen un apego, una conexión con ese lugar de origen, si bien no es el lugar natal, es decir, que la tercera generación ya no nace en ese lugar de origen, pero sí tiene una conexión de memoria con ese lugar.
Sí, absolutamente. Incluso se puede afirmar que no solo incluye una diáspora de pueblos africanos, sino que genera una diáspora de pueblos africanos en las Américas de Estados Unidos hasta hacia la Patagonia. La colonización en las Américas, yo creo que no se podría haber llevado a cabo sin la presencia de los pueblos africanos. Es la mano de obra que los imperios emplean para poder apoderarse de los territorios americanos y explotarlos en forma económica. Entonces, en ese sentido, es una parte integral. Yo creo que históricamente no podemos entender la colonización de las Américas sin entender la presencia, la trata de esclavos, los barcos negreros, cómo ese triángulo que se genera entre África, las Américas y Europa se va desarrollando a partir de la esclavitud de pueblos africanos y su traslado involuntario hacia las Américas. Es la base de la colonización porque permite la explotación económica y por lo tanto la capacidad de apoderarse de las colonias, de las nuevas colonias en el Nuevo Mundo. Sí, es interesante la pregunta porque los que son capturados en África y forzados a vivir la esclavitud, a trasladarse en los barcos negreros y llegar a las Américas sin hablar el idioma, sin entender la religión, muchos de ellos son obligados a convertirse en cristianos. Para ellos tal vez se podría decir el choque es mucho mayor porque conocían la libertad, tenían una cultura, una vida desarrollada en sus distintas comunidades en África y luego son capturados y enviados hacia las Américas. A diferencia de las segundas, terceras generaciones que nacen ya bajo el régimen esclavista en las distintas colonias de las Américas. Para esas generaciones, en términos generales, aquí estamos haciendo generalizaciones, pero estaban mucho más familiarizados con el sistema, ya hablaban los criollos, los idiomas del Nuevo Mundo, ya estaban familiarizados con el cristianismo, también estaban familiarizados con las culturas europeas, las culturas de los imperios que colonizaron. Entonces podríamos decir que en algunos casos los esclavos que nacen en esa condición en las Américas tienen mayor manejo, mayor cercanía con la cultura colonizadora, con la cultura blanca europea. Y en ese sentido se puede hablar de una criolización, de una hibridez cultural que va mezclando las distintas culturas que se encuentran en contextos de plantación, a diferencia de los bozales, de los que son capturados de África y que son esa primera generación que están mucho más cerca tal vez a sus prácticas provenientes de África, sus prácticas culturales, sus costumbres, sus idiomas, su mundo espiritual. Pero eso no quiere decir que las generaciones que nacen en las Américas no retienen o no mantienen ciertos vínculos con las prácticas, con las culturas africanas, tal como vimos en la narrativa de Frederick Douglass, que relata su escape hacia el norte, hacia la libertad en Estados Unidos. Él, si bien hablaba inglés, manejaba muy bien la cultura blanca en Estados Unidos, aún así mantenía ciertos vínculos con la cultura africana que se preservaban o que distintos esclavos o libertos mantenían y que traspasaban de una generación a otra. Bueno, la independencia de Haití es extremadamente compleja, es larga, entonces solo les puedo dar algunas ideas generales. Pero es una rebelión, comienza como una rebelión de esclavos en el norte de Haití, en el contexto histórico de la Revolución Francesa, en un momento en el cual varios grupos de esclavos se organizan en las plantaciones del norte y empiezan a quemar las plantaciones. Entonces surge como una sublevación de esclavos
que en primera instancia la meta es quemar las plantaciones. Queman, si no mal recuerdo, más de 2.000 plantaciones en el norte de la colonia de Santo Domingo. Con el tiempo, esa sublevación se convierte en ya una rebelión mayor y en un proceso independentista. Si bien es un proceso que tiene muchos vaivenes y sobre todo a partir del liderazgo de Toussaint Louverture y las alianzas que él va a hacer en diferentes momentos con Francia, con España, y como él de a poco se va posesionando, tomando mayor liderazgo y perfilando la independencia completa de Haití, de Francia. Creo que la característica especial de la revolución haitiana es la primera revolución exitosa de esclavos. Hubo a lo largo de la historia de la esclavitud muchos intentos de rebelión, pero muchas de esas rebeliones no fueron exitosas porque siempre había alguien que delataba o porque se enteraban y los esclavistas lograron prohibir o inhibir las rebeliones. Pero esto es la primera rebelión que realmente llega a su punto cúlmine y termina con la fundación de la primera República Negra y también el segundo país independiente de las Américas después de Estados Unidos. Creo que otra característica muy importante es la forma en que la revolución haitiana influye en las independencias hispanoamericanas. Son datos pocos conocidos, pero yo creo que es posible afirmar que las colonias se van a liberar bajo el liderazgo de San Martín y sobre todo Bolívar, logran precisamente independizarse gracias a la ayuda de Haití. Podemos decir que Bolívar, la ayuda que recibe de Petion en Haití es clave para poder independizarse o ganar las guerras de independencia en Gran Colombia. Entonces, eso es otra característica poco conocida de la revolución haitiana, cómo influye en las revoluciones en Sudamérica. Sí, absolutamente. De hecho, esta rebelión que luego se convierte en la revolución haitiana, o que da lugar a las primeras sublevaciones, se inicia con un rito de vudú bajo el liderazgo de Buchmann, que era podríamos decir, un sacerdotisa del norte de Haití. Y él logra reunir a la gente y hacen un ritual particular que da inicio a esta sublevación, apelando a sus dioses, a sus conocimientos, a sus sabidurías ancestrales para poder ir en contra del sistema esclavista. Y ese es bien clave, ese es el punto de unión entre las distintas comunidades de esclavos en Haití. Creo que otro punto bien importante es en la misma figura de Toussaint Louverture, este general haitiano que se convierte en el líder principal de la revolución. Y él, si bien era un hombre liberto, letrado, que había aprendido a leer y escribir el francés, también mantenía mucho contacto con las mismas poblaciones esclavas. Él hablaba un idioma africano, tenía conocimientos de las medicinas africanas. Entonces vemos que también en él esa interculturalidad de poder manejarse entre la cultura francesa, la cultura esclava, tenía esa capacidad de ganar la confianza de diferentes grupos. Entonces yo creo que en definitiva las prácticas espirituales de los esclavos hoy en día es una parte esencial tal vez no esencial, pero una parte muy importante de la cultura haitiana, si bien la cultura haitiana hoy en día obviamente se va cambiando, no es la misma que el periodo de la revolución. Lo que podemos concluir en base a la interesante entrevista que le hicimos a la profesora Elsa Maxwell es que efectivamente la influencia afrodescendiente en la independencia de Haití es tremendamente importante. Esto se ve reflejado en la importante cantidad de personas que participaron tanto en el levantamiento como en la guerra, en las luchas y propiamente en la independencia del país. También, por supuesto, que los afrodescendientes son muy importantes en la formación de lo que se entiende como la identidad haitiana, con todo lo que esto significa.
También es muy relevante destacar, y la profesora así lo destaca, la importancia de la Revolución Francesa como un elemento central en todo este proceso, tanto en un proceso simbólico como práctico. Ella lo explica en más detalle en la entrevista. Por supuesto también algo que ella destaca de sobremanera es la importancia que tuvo la independencia de Haití en todo el proceso de independencia en Latinoamérica, inspirando a algunos próceres latinoamericanos como Simón Bolívar, San Martín y el propio Bernardo Higgins en el caso de Chile. En este sentido, la historia ha sido tremendamente injusta con la independencia de Haití.